¿Cómo están, seguidores? Espero todos bien. ¿La AFP es un sistema justo? Yo les doy alguna información, ustedes juzguen. Vamos a ir a esta hoja donde he preparado simuladores para ver diferentes escenarios. Estos basados en los simuladores que ya publican las AFP, pero que no tienen información sobre su rendimiento. Yo he considerado aquí el valor que se puede deducir por los importes del flujo y les he agregado información valiosa para entenderlo de una manera más clara. Vamos a simular una persona que empieza ganando 1.200 en su vida laboral, que no tiene un crecimiento económico y que trabaja 41 años. Se jubila a los 65 y recibe una pensión de 503. No creo que sea una pensión digna y justa para alguien que ha contribuido a un fondo por 41 años. Ahora, ¿por qué no sería justa? Más allá del monto, ¿no? Más allá del monto, es porque nos dan un rendimiento del 4% más menos. Podrán decir que es 6 o un poco más, pero entiendo que esos son para fondos o para personas que tienen mucho mayor cantidad de fondos. Entonces, en este caso, si el rendimiento mejorara y sería un 8%, que es lo mínimo que deberían garantizarnos, ya tendríamos una pensión, fíjense, decente. Una pensión que podría ser igual a la que esta persona percibió durante toda su vida. Vayamos a otro escenario. La misma persona que gana 1.200 y vamos a suponer que la AFP le da un rendimiento, ¿sí? Del 6%, ya no 8. Pero esta persona recibe del Estado el fondo semilla, fondo que ya explicaré a detalle. En este caso, tenemos el fondo semilla de 10.000. Fíjense cómo su sueldo prácticamente llega a ser el mismo que venía recibiendo durante su vida laboral. Esto significaría que mantenga su calidad de vida y mantenga su dignidad. Y, de hecho, otros escenarios que podemos simular con el fondo semilla de personas, por ejemplo, que tienen un crecimiento económico a nivel laboral. Por ejemplo, una persona que crece al 1.5%. Esta persona termina teniendo un sueldo final de 3.158, pero fíjense su pensión cómo se reduce a 980, a pesar de tener el fondo semilla. Pero la culpa está aquí, en el rendimiento. El rendimiento debería ser de 8. Entonces, fíjense cómo si tiene un 8 de rendimiento en toda su historia laboral, esta persona va a recibir 3.400, prácticamente el sueldo que llegó a ganar en su vida laboral, en el máximo, ¿verdad? Entonces, teniendo estos escenarios, podemos deducir de que efectivamente las AFP no están brindándonos la solución pensionaria que el peruano necesita. No funciona como una herramienta de pensión. Entonces, esta herramienta de pensión debería estar reconfigurándose para que exista un fondo semilla y además para que la tasa que actualmente nos pagan se estandarice y se garantice un mínimo de 8%. ¿Qué es el fondo semilla? El fondo semilla es un fondo que se propone para que cada peruano al nacer, que son más o menos 500.000 peruanos cada año, reciban 10.000 soles del Estado, que también podría ser de la AFP, dado de que ellos no nos pagan ese margen que hay entre el 8% que se exige y el 5, el 6, el 4 que actualmente dan. Si ellos hicieran un abono, eso significaría que esta persona podría acumular en su fondo los primeros años de su vida un capital de 300 o 400 soles más o menos. ¿De dónde podríamos sacar el resto? Tenemos las reservas internacionales netas, que gracias al BCR actualmente está en 83.000 millones de dólares. Si esto se pone al cambio en soles, tendremos 290.000 millones. No le pedimos que saquen del fondo, le pedimos que de su rendimiento nos den el 1%. ¿Cuánto sería más o menos? 200 o 2.900 millones. Estos 2.900 millones significaría 5.800 soles para cada peruano, que capitalizados en 24 años más o menos donde empieza a laborar, será de 11.800 soles. Y luego tenemos fondos que el Estado maneja de las cuentas del Estado que están en tránsito, que no están destinadas a proyectos por N situaciones, ¿no? Trabas, devoluciones, los, las regiones devuelven al Estado el dinero porque no se ejecutó la obra, etcétera, de situaciones. ¿Cuánto se estima que hay en esta bolsa? Más o menos 150.000 millones. No le estamos pidiendo que saquen de la bolsa, simplemente que esto se rentabilice.
¿Cuánto pediríamos de esta rentabilidad? 1.4%. Y eso sería más o menos 2.000 millones. ¿Cuánto sería para el abonado, para el afiliado, para el pensionista, el futuro pensionista? 4.200. Capitalizado 8.500. En total, entonces cada peruano al nacer recibiría como propuesta de estos fondos 10.000 soles y cuando empiece su vida laboral ya habría acumulado unos 20.748. Y esto tiene múltiples aristas. Podría también estar pagando desde este fondo su seguro de salud o un seguro similar y tendría ya un fondo acumulado hasta este punto. Volvamos al simulador. ¿Qué pasa si un peruano, ¿sí? Por ejemplo, tiene solamente el fondo semilla? No tiene ningún aporte, no tiene ningún crecimiento, trabaja de manera independiente o trabaja de manera informal, que es el 70% de nuestro país, y el rendimiento que le garantiza el sistema privado de pensiones sea de 8%. Fíjese que esta persona, al jubilarse a los 65 años, en lugar de recibir pensión 65, que no le llega a todos y que es una miseria, estaría recibiendo 1.667. Supongamos que no sea 8% de rentabilidad, 6%. Tendría el triple o cuádruple o más de lo que actualmente pensión 65 le da. ¿Cuánto gasta el Perú en pensión 65 entre las asignaciones que hace cada periodo y toda la gente que trabaja en el sistema? Más o menos 1.500 millones de soles. Ahí está la tercera parte del fondo semilla. Entonces, el Estado tiene que tomar una decisión política para que esto realmente cambie. Finalmente, una breve explicación de lo que es la AFP o de cómo administra el fondo, cómo lo consigue, qué hace con él respecto de lo que una empresa común y silvestre tiene que hacer. El costo del dinero. El costo del dinero a una empresa efectivamente le cuesta. Tiene que pagar intereses o dividendos. La AFP no. La AFP recibe el dinero. Es su capital, es su materia prima. No tiene que buscarlo y no tiene que pagarle a nadie nada. Lo recibe gratis por una ley. El riesgo de inversión. Las empresas asumen el riesgo directamente. Si ellos pierden, quiebran. La AFP no pasa nada, porque el dinero que pierden no es de ellos, es nuestro. Ellos no están invirtiendo ni arriesgando sus activos. Nosotros perdemos, pero ellos, sin embargo, siempre cobrarán su comisión. Garantías. Las empresas tienen que garantizarse con fideicomisos, cartas fianza, activos, bienes. ¿Cómo se garantizan las FP? Con nada, porque tienen el dinero, no tienen que garantizar nada. Tienen la materia prima que es el dinero. Entonces, en resumen, una empresa es como un jugador que apuesta su propio dinero o prestado y asume las consecuencias, ¿no? Pierde o gana, él es el responsable. En cambio, una FP no, es como un casino que solo te presta las mesas. Ellos ganan con la comisión, pero el jugador que eres tú pierde o gana en las apuestas de la vida. Y para complementar y cerrar este pequeño video, ¿cómo ganan las AFP? La más grande de nuestro país el año pasado, de 5 millones de afiliados, con un ticket promedio de 161 soles, ha tenido una recaudación total, ingresos brutos de 793.000 millones. Este dinero le ha generado una utilidad de 19%, algo el doble de lo que aspira todo inversionista. Es por eso que una de estas instituciones ha repartido, por ejemplo, utilidades a sus empleados de hasta 18 sueldos, imagínense. El promedio no es 19, estoy hablando de la más grande. En promedio está por el 23% el 2024. ¿Cuánto le dan al abonado? Ponderado, más o menos 6.35. Pero estos son para los fondos más grandes. Los que están en la base, que no tienen muchos ingresos o muchos fondos, reciben 4%. ¿Cuánto debería garantizar la FP? Mínimo 8%. ¿Cómo tienen que hacerlo? Por supuesto, estratégicamente. Yo no sé si efectivamente serán pues unos genios o unos estrategas efectivos y eficientes gestionando los fondos. No lo sabemos. ¿Quién supervisa? Creo que no existe en la ley una norma que supervise su rendimiento. ¿Cuánto persigue el empresario? 10%. Eso es lo que todo empresario aspira y añora ganar. ¿Cuánto ganan ellos sin arriesgar nada? El empresario arriesga todo. Sin arriesgar nada, 20%. Juzguen ustedes. Dale like al video, compartan y síganos para más consejos financieros de la realidad nacional basadas en estadística.